Les habla Bruno Masi. Estamos acá en esta cabina de cristal ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal y canal 27 Copaco IPTV y a través de BM Online. www.brunomasi.com.py. Bueno, Eduardo Manuel Viedma Paoli está con nosotros. Él es ingeniero químico, asesor de energías renovables y ex miembro del Consejo de Itaipú Binacional. 28 grados tenemos ahora mismo en Asunción, ya prácticamente cambió la temperatura para mejor, por supuesto. Estamos con una camisa de hilo más suave, no con con la indumentaria que trajimos ayer, que era mucho más pesada. Ahora tenemos más bien una suerte de calorcito. ¿Cómo te va, Eduardo Viedma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto de vuelta a estar en tu programa y un saludo a la audiencia, ¿Ganaban mucho ustedes? ¿Ganaste mucho ahí en Itaipú, estando en Itaipú? ¿Vos eras consejero? Sí, fui consejero. ¿Y después? ¿Y cuánto te pagaban? En esa época se pagaba no vaya a restar. 78 millones. ¿Eso nomás? Sí, eso sí que era mucho. No, ya sé, pero eso nomás respecto a lo que se paga hoy. Sí. Hoy se paga más de 100. Se paga más de 100. ¿Y después? ¿Y por qué saliste entonces? Si ganabas 78. Bueno, el cargo consejero es un cargo político, ¿verdad? Un cargo de confianza del presidente, y el presidente decide cuando uno entra y cuando uno sale, ¿verdad? No es una decisión, digamos, personal. Todo pasa por el presidente. Sí. Y también este caso del CONES, que dice que en el CONES hay mucha tensión por falta de definición en la presidencia o de la presidencia. Y el Ejecutivo tiene que designar quién va a presidir el CONES. Venía presidiendo este señor Federico Mora. Sí. Pero a partir de julio creo que se cambiaron. Sí, se modificó la ley de 49-95 de educación superior. Y bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Y ahora el presidente es el representante del Ejecutivo, que es designado por el presidente de la República. O sea que antes el Ejecutivo no se metía acá. O sea, se metía sí, porque había un representante del Ministerio de Educación permanente, como miembro permanente del CONE, que lo sigue siendo hoy en día. Pero la modificación de la ley... O sea, sigue siendo Federico Mora el representante. Sigue siendo él el representante, siendo el viceministro de Educación Superior, él. Claro, porque él es la mano derecha de Luis Ramírez, ministro de Educación. Él es todo. Así mismo. O sea que Federico Mora es todo. Lo que pasa es que ahora hay un vacío legal porque al cambiar la ley, evidentemente tiene que ser un decreto nombrándole ya sea a él o a otra persona como presidente del CONES, como representante del Poder Ejecutivo. ¿Y quién está apuntando ese desfasaje? ¿Quién está señalando de que hay ahí un vacío de poder? Según lo que leímos, ¿verdad? Básicamente es el padre Narciso Velázquez, que es el rector de la Católica, ¿verdad? Sigue ahí batallando Narciso Velázquez. Y no sé si batallando o complicando las cosas o muchas complicando, veces. O complicando. Bueno, pero es un órgano colegiado, tiene 13 miembros. Hay el representante de la Católica y el representante de la Nacional son miembros natos del CONES. Así como el representante del Ejecutivo, según la ley anterior. A partir de la modificación, el presidente sí o sí es el representante del Ejecutivo. Eso no hay más discusión. ¿Y en qué va a cambiar si supuestamente el Ejecutivo le vuelve a designar a Federico Mora como titular del CONES? ¿En qué cambia, digamos? No. ¿Qué poder va a tener Federico Mora a partir de esa designación, digo yo? En realidad la ley para mí le da un poder, o sea, ¿qué mucho poder mayor más al Ejecutivo, ¿verdad? Claro, ¿qué poder más tendrá Federico Mora, digamos? Realmente yo creo que el poder que tiene el presidente del CONE es bastante amplio en el sentido normativo de toda la parte de educación superior, digamos, ¿verdad? Pero como te estaba diciendo, es un órgano colegiado. O sea, no es que el presidente puede hacer cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Ahí las resoluciones se toman entre 13 miembros.
¿verdad? Representantes del sector privado y sector público en paridad. Sí, pero vos me estás diciendo que el Ejecutivo tiene que, digamos, designar de vuelta al nuevo presidente del CONES. Así es. Y el que estaba siendo presidente es Federico Mora, que Así a su vez es la mano derecha del ministro de Educación. O sea, él Así copa mismo. todo. Y la lógica te dice que el Ejecutivo va a señalarlo a él de vuelta Probablemente. para que presida el CONES. Probablemente ¿O sí. no es así? Sí, se mi supone pregunta que es es, así. mi pregunta es, ¿en qué cambiaría el ejido de Federico Mora? ¿Se va a ampliar? ¿Va a tener más fortaleza? ¿Va a ir directamente con el presidente a dar los informes? ¿O va a tener más peso, en síntesis? Bueno, depende cómo se mire, porque él fue electo por sus pares. La ley, antes de la modificación, entre los miembros del Consejo le eligen al presidente. Él fue electo por sus pares como presidente. Eso creo que tiene mucho más legitimidad y poder que un decreto que según la ley es ahora. Entonces, sí, ¿en qué sentido tiene más poder? Porque exactamente va a estar designado por el Poder Ejecutivo. Le va a tener que rendir todos los informes al Poder Ejecutivo en forma directa, al ministro primero, ¿verdad? Probablemente. Entonces va a tener, digamos, la seguridad que no va a ser cambiado por sus pares. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que yo creo que a partir de la modificación de la ley se asegura al Poder Ejecutivo tener un representante siempre como presidente O del sea, CONES. hasta tanto no le revoque eso mismo el presidente. Así mismo. Cosa que, por ejemplo, Que él con puede una hacer elección, eso. Que él puede hacer, el presidente claro que tiene lo puede la hacer. potestad, Es la lo mismo que libertad. estamos hablando. El cargo de consejero es un cargo de confianza. Al designar ya el presidente, el ejecutivo, por decreto, viene a ser como un cargo de confianza, ¿verdad? Como un ministro, como un consejero. Tiene ese mismo rango, ¿verdad? O sea, como decir, puede ser cambiado. Decime una cosa, este tema de los médicos, de los cirujanos pediátricos allí en el IPS que se ausentaron, digamos, renunciaron, 8 son. ¿Vos tocás este tema o no? Sí, por las noticias sí, pero no es mi especialidad, digamos. No es tu especialidad. No. Tu especialidad es la situación de Yacyretá, que Mi cumplió... especialidad es la energía. Claro, la energía, que cumplió 30 años de actividad, Yacyretá. Así es. Y Paraguay en 30 años solamente utilizó el casi 8% de esa energía. El resto, la Argentina. ¿Cómo está la situación de Yacyretá? Mira, Bruno, o sea, Yacyretá tiene, no solamente ahora, arrastra ya desde el año 97, a partir de que empezó a funcionar la primera turbina, unas indefiniciones importantes, ¿verdad? Principalmente en el sector financiero de la entidad y normativo de la entidad. Hay que poner en contexto todo eso porque hay cuestiones, por ejemplo, lo del tema de la deuda de construcción de Yacyretá. Se sigue pagando. Por supuesto se sigue pagando y no solamente se sigue pagando, sino que tampoco se definió muchos términos financieros dentro de la deuda. ¿Y cómo se va a seguir pagando si no se sabe cuánto se debe? Lo digamos? que pasa es que los compromisos fueron tomados en su momento. Algunos fueron tomados en moneda argentina de los 80, de los 90. Viste que hubo variación de la Cambió economía argentina. varias veces su moneda, la Así Argentina. mismo, tenés esa situación, tenés la situación de hiperinflación argentina, tenés deuda en dólares y en otras monedas que también se tomó para poder construir y terminar la construcción de Yacyretá. Y todo eso permanece en ese tipo de moneda y por tanto eso exige nuevos... Pero un despiplume, entonces. Claro, vos tenés ¿Y pago cómo en se reales, sabe- tenés pago en pesos argentinos, tenés pago en otras monedas. ¿Y cómo se sabe la real deuda, digamos? Bueno, de- se hace una estimación porque lo que pasa es que los argentinos, hay una controversia también sobre una decisión tomada por los argentinos en el tema del valor de la energía en los años 90, ¿verdad? En el cual ellos también tomaron decisiones con respecto al valor que Paraguay no aceptó, ¿verdad? En forma, o sea, no se hizo lo que se llama los instrumentos de compromiso que son aceptados por ambos parlamentos. En el Paraguay no se aceptó la decisión argentina, por tanto, los argentinos están aplicando otro tipo de valor a la tarifa. ¿Qué tipo de valor? Y un valor que es en realidad menor
y tiene que ver con el pago de la deuda que ellos internamente tienen con Yachinatá. O sea, un acuerdo financiero interno de Argentina que afecta al Paraguay. ¿Por qué? Porque aumenta el valor de la deuda de Yachinatá. Entonces, eso el Paraguay lógicamente no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso no permite cerrar la deuda en un periodo de tiempo más o menos normal, digamos, ¿verdad? Va extendiendo la deuda en el tiempo. En el año 2013... Y no se sabe a cuánto va a llegar esa deuda, Y hoy está alrededor de los 30 mil millones de dólares aproximadamente. 30.000 Así es. millones de dólares. Mucha cantidad. Es mucho dinero. No solamente eso, como te dije, está todo ese tema financiero también metido dentro, que complica aún más cerrar ese número final. Es por eso que en el año 2013... O sea que va a ser siempre más que menos. Siempre va a ir aumentando hasta que eso no se llegue a un arreglo. Por eso te quiero comentar. En el año 2013, cuando asume Horacio Cartes como presidente y Macri, el lado argentino, llegan a un acuerdo en el 2015. Un acuerdo en el cual se establece un valor de la deuda de Yachinatá que deja en 4 mil millones de dólares la deuda. Pero acá siguen protestando porque se bajó no sé cuánto supuestamente. Sí, no, Yachinatá en particular... Sí, se bajó esa deuda, pues. Se bajó la deuda, se hizo un arreglo financiero en ese acuerdo bilateral. Ese acuerdo bilateral se aprueba en el Congreso paraguayo, pero hasta hoy no es aprobado en el Congreso argentino. Al revés, entonces. Lógicamente, ¿por qué? Porque si vos mirás desde el punto de vista del Banco Central argentino, la deuda de Yachinatá es con el Banco Central argentino una gran parte. Entonces, al bajar el nivel de deuda y al decir que de 30 mil millones vos estás bajando a casi 5 mil millones de dólares la deuda de Yachinatá, el que va a perder más, entre comillas, financieramente hablando, es el Banco Central argentino. Entonces, ahí no hay un acuerdo político todavía hasta hoy, ¿verdad? Y por tanto, ese acuerdo Cartes-Macri que se habla en Yachinatá, hoy no existe. No existe y tampoco es aplicable. O sea, los argentinos pagaron con la misma moneda aquella indefinición del Congreso paraguayo porque tampoco le dio la venia en su momento a la petición argentina. Así mismo. Entonces, más o menos hicieron lo propio. Así mismo. ¿Y en qué se está entonces? ¿Cómo es la asunto? Bueno, yo tenía entendido que Cancillería, en mi época y también en este gobierno, todas las cancillerías están insistiendo en la definición de este acuerdo, ¿verdad? Pero evidentemente no hay un interés político en Argentina de resolver esto, ¿verdad? O sea, al menos a corto plazo. O sea que en síntesis, Yachinatá es un desacuerdo. No hay acuerdo. Hay un desacuerdo absoluto ahí. Yachinatá básicamente... ¿Cómo definiría Yachinatá? ¿Cómo definiría? Yo creo que ¿Qué es Yachinatá? Yachinatá es una empresa con un potencial extremadamente grande de generar riqueza a ambos países. Una vez que se defina este tema principal que es la deuda. Porque al no definirse eso y al no tener un horizonte de pago final, ¿verdad? Nunca va a quedar nada a ambos países, nunca se va a poder bajar la tarifa, como se está hablando en Itaipú, ¿verdad? No se va a poder definir, por ejemplo, las inversiones que se tienen que hacer en ambos países. Yachinatá en ese sentido tiene menos capacidad financiera al depender prácticamente en un 90% del pago del lado argentino, ¿verdad? Que están con un retraso ya de varios años del pago del consumo de la energía, porque para hacerle acordar a la audiencia, Argentina es el mayor consumidor de la energía de Yachinatá. En un 90% va a Argentina. Si en 30 años Paraguay utilizó casi el 8%, el resto de ese porcentaje lo utilizó Argentina. Por eso, la cuestión en Paraguay y la discusión en Paraguay, como siempre hablamos, hoy en día es el uso de la energía, Bruno, ¿verdad? Yo creo que ya nosotros llegar a un acuerdo tanto con Argentina como con Brasil lleva su tiempo, lleva su proceso. Depende mucho, me parece a mí, de la ideología hoy en día, qué ideología tiene cada país. De hecho, Brasil tiene una ideología totalmente diferente a la Argentina hoy en día, ¿verdad? O sea, a mí me parece eso totalmente ridículo y de contramano, porque eso no tiene que... No tendría que ponerse sobre la mesa ante una situación como esta. Pero acordate que son definiciones en sus parlamentos. El parlamento es meramente político. ¿Y cómo se sostiene Yachinatá? ¿Cómo paga a sus empleados? Si vos decís que hay un despipluma ahí adentro que nadie sabe nada. Bueno, hace poco
Argentina es un pago casi 100 millones de dólares, ¿verdad? Sí. De la deuda que creo que alcanza algo así como 300 millones. Y bueno, de eso se pagó gran parte de las deudas que tenía ya Yacine con varios proveedores, ese tipo de cosas. Pero también sabemos de que Yacine en este tiempo tuvo que hacer varios préstamos en el sector financiero para poder cubrir su deuda y para poder pagar también a los empleados. O sea, ¿Yacyretá en total o Yacyretá Paraguay? Yacine Paraguay. En el caso de Paraguay. Ah, Yacyretá Paraguay. Claro. ¿Y cuántos funcionarios hay en Paraguay vinculados a Yacyretá y en Argentina vinculados a la Argentina? Yo no tengo precisamente eso, pero creo que en Paraguay hay más empleados que en Argentina. Sí, eso Creo sí. que Paraguay está rondando los 1.500 empleados hoy en día. No sé El lado paraguayo. Yo creo que Argentina tiene esa cifra de empleados. Y Paraguay creo que tiene 1.000 más, más o menos. Me Es parece probable. 2.500 por ahí. Tendríamos que actualizar La eso. No, pregunta te debo es, eso. ¿qué hace esa gente ahí? ¿Qué hace esa gente? Porque tener ahí 2.000 tipos, Sí. o 1.800, o 1.500, ¿verdad? Total 100, 200, 300, 400 menos o más. ¿Qué hace esa gente ahí? Que si la usina se aprieta un botón y funcionan los La motores, la turbina, pasa el agua por ahí, pa. Sí. ¿Y qué cantidad? ¿Por qué tanta cantidad de gente? Quiero saber yo. Bueno, en promedio, una hidroeléctrica por turbina tendría que tener aproximadamente 5 a 6 empleados. Eso es lo máximo, ¿verdad? Sí, claro, bueno. Eh, Y tiene 20, ¿cuántas turbinas tiene? 18. Tiene 18, exactamente. Entonces, 18 estamos hablando... tiene 18. Exacto. Estamos hablando aproximadamente con 500 empleados, ya es más que suficiente, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de Yacyretá y Itaipú, que ambas hidroeléctricas son binacionales, básicamente no solamente es la producción de energía, sino también tienen compromisos medioambientales, compromisos sociales, que generan, digamos, programas que tienen que estar financiados por las hidroeléctricas en ese caso. Normalmente esos programas son también llevados a cabo por los empleados. Entonces se contrata, por ejemplo, un área técnica, social, una técnica medioambiental, de educación, de salud, etcétera. Son varias áreas que la hidroeléctrica se compromete con los países para poder cubrir. Eso aumenta el volumen de empleados, evidentemente. Pero igual yo creo que viendo la realidad, ¿verdad? La ineficiencia en cuanto a cantidad de empleados en las hidroeléctricas binacionales en particular es bastante grande en el sentido que no todos, digamos, están cumpliendo funciones reales dentro de la hidroeléctrica. Entonces, evidentemente hay muchos que son cupos políticos, hay muchos que son cupos de ciertos grupos que hoy están en el gobierno, que digamos que tienen que se comprometen a nivel electoral con ese tipo de gente y le ofrecen este tipo de cargos para poder llegar. ¿Cómo se define el monto del cobro de un funcionario de Yacyretá? ¿Cómo se define? Más o menos emulan en cantidad de millones, digamos, Sí. lo que cobra la gente de Itaipú, es más o menos así. Se guían por lo que se paga en Itaipú. Para Tengo más o entendido, menos... o sea, en el caso de Itaipú es muy claro. En el caso de Itaipú básicamente se hace una equiparación de salario entre Brasil y Paraguay. Básicamente lo que se establece es de común acuerdo en el caso de Brasil y Paraguay, en el sentido de que lo que se toma son los valores de mercado de Brasil y Paraguay. Entonces, si lo que se define es, por ejemplo, un ingeniero de planta o un ingeniero de mantenimiento, si en Brasil gana, por decir, $5.000, en Paraguay tendría que ganar igual. Entonces, el desfasaje que nosotros vemos en las hidroeléctricas, en el caso de Itaipú en particular, es porque nuestra moneda tiene, con respecto al dólar o con respecto al tipo de cambio de Brasil, hay un desfasaje ahí de tipo de cambio. Entonces, en valor es un valor muy superior en el Paraguay, y en el Brasil también tiene ese mismo valor, solamente que el poder adquisitivo brasilero, la economía brasilera tiene otro tipo de índole. Entonces, en el Brasil se gasta más, digamos, para el mismo cargo que en Paraguay. Entonces, es el justificativo que se tiene. O sea, pero es una decisión... la gente de Paraguay aparentemente obtiene más dinero. Exacto. Y la gente de Brasil obtiene el mismo dinero, pero gasta más dinero. Eso es
en el contexto general, Sí, ya se la entiende. explicación que yo te puedo dar, y es lo que hoy inclusive están en el reglamento O sea, el interno. costo de vida de en Paraguay de 10.000 menor. guaraníes, supongamos, es de 5.000 y en Brasil es de 7.000, más o menos, Es de menor. 8.000. Exacto. Ganando la misma cosa. Por darte un ejemplo, la mayoría de por ejemplo, los consejeros y directores de Brasil, muchos viven qué sé yo, en ciudades que están, por ejemplo, en San Paulo, están en Río de Janeiro, otras ciudades, o inclusive Brasilia. Se tienen que trasladar en avión, por ejemplo, hasta Itaipú. Tienen otro tipo de nivel de gasto, otro tipo de nivel de compromiso económico. Por eso es que básicamente ellos equiparan ese valor y se equiparan con el lado paraguayo. En el lado paraguayo, evidentemente, nosotros tenemos mucho menos costo en transporte y un montón de cosas más, ¿verdad? Ahora, eso no impide, Bruno, que se discuta eso, porque hoy en día justamente esa paridad que hay, que es algo que se puede evaluar de dos maneras, ¿verdad? Si uno está fuera de Itaipú, evidentemente va a decir, bueno, es exagerado lo que están ganando ahí, pero internamente es como si fuera un logro hecho por los paraguayos equiparar que un ingeniero paraguayo gane igual que un ingeniero brasilero, ¿verdad? Si vamos a hablar desde el punto de vista profesional. Y Lula hace 2 o 3 días leí que dijo, por ejemplo, que Itaipú fue construido gracias a la ingeniería brasileña. Gracias a la ingeniería, sí, salió. Gracias a la ingeniería brasileña se creó Itaipú, o sea, se construyó Itaipú, como diciendo que la ingeniería brasileña hizo posible eso que puede ser. Y ojalá nuestro presidente diga lo mismo en Y, cualquier momento. nuestra ingeniería estaba en pañales, porque acá se hacían casitas y ese tipo de cosas, cuando allá se construían represas. Desde esa perspectiva, Itaipú es para Lula un monumento a la ingeniería brasileña. Ahí está. Itaipú es un monumento de la inteligencia, de la ingeniería brasileña. Seamos honestos, dijo el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el acto de lanzamiento de la política energética de transición energética que tuvo lugar en la sede de Brasilia del Ministerio de Minas y Energías de ese país. Bueno, O sea que yo no concuerdo con eso con el presidente Lula. Yo creo que nuestro presidente debería decir lo mismo, ¿verdad? O más. Porque nosotros tenemos más mérito, como acabas de decir vos, Bruno. O sea, en esa época Paraguay prácticamente la energía eléctrica llegaba a Asunción. Paraguay puso el agua. Paraguay puso más que el agua. Paraguay Exacto. puso territorio, agua, personas, Sí. profesionales. Pero vos sabés cómo son ellos. Sí, pero en ese momento, Bruno, O sea, mejor en dicho, ¿qué somos nosotros que no confrontamos esa historia? Porque Bueno, diplomáticamente eso se puede decir. Está usted equivocado, señor nuestra historia presidente. lo que siempre fue de tratar de hacer valorar al Paraguay frente a nuestros grandes vecinos, ¿verdad? Siempre fue la historia del Paraguay de que somos independientes, es así. Y esto es una demostración más de que tenemos que ponernos el saco que nos quede bien, que es realmente pensar de que La muchos paraguayidad, el patriotismo, que es lo que no se y de tiene hecho, acá. Bruno, tampoco podemos Todo decir... eso que siempre bregaba Pablo Herken. Exactamente. Él fue un patriota. Así es. Y él defendía lo de Paraguay Así a mismo. toda costa, ¿verdad? Dentro de sus análisis económicos financieros, que eran brillantes, porque él cotejaba esto con lo otro, no es que hacía así nomás, como le venían en ganas las cosas, sino él puntillosamente él demostraba lo que se debía de hacer, etcétera, etcétera. Qué bueno hubiera sido bueno tenerlo a él como canciller. Bueno, pues ya, eso es una imaginación. Pero bueno, volviendo a Yacyretá, ¿qué más hay que hacer? O sea, ¿qué se debe de hacer a partir de ahora? Pues tenemos que definir tarifa, tenemos que definir por qué en Paraguay hay más de 1.000 empleados Exacto. que Bruno, del lado argentino, por eso, ejemplo. ahí yo creo que hay muchos temas pendientes, ¿verdad? Uno de esos temas, para mí el principal, es la definición de este acuerdo Cartes-Macri. Eso para mí es principal, debería seguir tratándose a través de Cancillería, lograr ese acuerdo de alguna manera. O modificar y llegar a un acuerdo, qué sé yo, Santi Peña,
Javier Milei, ¿verdad? No sería nada malo tampoco pensar en un nuevo acuerdo, pero algo que ponga claridad sobre la finanza incidental. Eso es el primer punto para mí fundamental. El otro punto fundamental es no solamente, como estaba diciendo, en Yacinatal, sino también en las dos binacionales, definir una política principalmente de inversión nueva que responda a la realidad actual de las dos hidroeléctricas y también de eficiencia financiera. Porque a partir de definiciones financieras, tanto en Itaipú como en Yacinatal, lo que se tiene que buscar es maximizar la rentabilidad, me parece a mí, porque este gobierno por lo menos lo hizo así en el acuerdo de Itaipú. En el nuevo acuerdo de Itaipú lo que se hizo fue maximizar la rentabilidad de la Itaipú frente a los costos de la ANDE, ¿verdad? No importó los costos de la ANDE. ¿Cómo se va a manejar esa plata nomás? Exacto. Es la pregunta. Entonces, pero va a sobrar más si es que tenemos más eficiencia en los gastos, ¿verdad? Claro, por ¿verdad? supuesto. No solamente porque nosotros tenemos, digamos, hoy rentabilidad, porque subimos el precio, porque eso fue lo que pasó, se subió el precio para tener una rentabilidad. Bueno, y el Parlamento quiere que ese dinero pase por el Parlamento, o sea, que conozca la gente del Parlamento qué se va a hacer o gastar o definir respecto a esa entrada. No hay ningún proyecto de ley más de al 600 millones de dólares. No sé si me estoy explicando. Totalmente cierto, pero yo no escuché ningún proyecto de ley al respecto. A mí me parece que el Parlamento tiene que definir eso. O sea, ese dinero tiene que ser visualizado por más cabezas. No solamente por un grupúsculo de 10 personas. No sé si me entiendes. Totalmente de acuerdo. Bueno, genial, porque ese es dinero nuestro, de los paraguayos, es ese dinero. Debería ir... No es dinero de la gente que está ahora en el poder. Lo que yo estaba, lo que propuse en su momento y sigo proponiendo hasta hoy, me parece que tenemos tiempo todavía para poder pensar en algo así, es tener un banco de desarrollo para eso, para que justamente sea claro en qué se utiliza. Porque el problema que tenemos es la oscuridad con respecto a los gastos de fondos sociales, que es lo que se llama. Claro. Porque entonces, para que la gente se dé cuenta, lo que pasó es se subió los gastos de fondos sociales de 70 millones de dólares aproximadamente al año a 650 millones de dólares. O sea, prácticamente se multiplicó por 10. Entonces es un valor muy importante. Eso, en una economía como la nuestra, inyectado a la economía nuestra, va a ser algo muy positivo. Vamos a ver muchísimo la economía. Pero por 3 años nomás. Son por 3 años. Entonces tenemos que aprovechar triplemente más todavía. Porque después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Después baja el costo de la energía y baja totalmente los... Pero ahora está haciendo algo ahí, al parecer Itaipú, con unos... Y está utilizando ¿cómo que se llama? Una planta solar flotante. Sí. De 1 megawatts pico, dice. Sí. ¿Qué es eso? Megavatio pico, dice. Pico. No sé qué quiere decir eso. Te explico, no hay ningún problema. Claro. Itaipú instalará planta solar flotante de 1 megawatts pico. Experimento que le costará $1 millón. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, no es un experimento, es una propuesta que nosotros hicimos en el Consejo ya en su momento. ¿A vos ya hiciste eso? Ya se hizo, sí. ¿Hace cuánto? En el 2021. Así, hace 4 años. Exacto. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Básicamente, para que la gente entienda, Itaipú tiene una generación de 14.000 megavatios en total. Las 20 turbinas tienen esa potencia total. De esa potencia se descuenta aproximadamente 400 megavatios de consumo propio. O sea, la propia hidroeléctrica consume 400 megavatios. Entonces lo que puede distribuir en realidad son 13.600 megavatios. En realidad un poco menos realmente. Entonces, lo que se quiere hacer con este plan es que la energía para ese consumo propio sea, por ejemplo, generada por energía solar. Que nosotros tenemos en Itaipú, tiene la disponibilidad, porque hay un lago muy grande que se puede perfectamente poner paneles solares flotantes, que es una tecnología que no es ningún experimento, ya funciona en muchas partes del planeta. ¿Por qué eso, en vez de pagar solamente el costo de lo que vos estás hablando, no se lanza a escala superior para generar la nueva fase energética que nosotros necesitamos? Y porque justamente a través de esa planta solar. La idea de este proyecto, porque estoy bastante al tanto, la idea de este proyecto de 1 megavatio es sencillamente experimentar. Ver
todas las condiciones, digamos, medir todas las condiciones del tema de la generación solar, si va a necesitar un banco de batería posterior. Esto es solamente paneles solares, digamos, sobre el lado, sobre flotadores. Sobre el lago, sí. Eso genera energía, 1 megavatio, que es 1 megavatio de 400, muy poco como decís, pero hay que ver eso en un año, por ejemplo, qué cantidad de energía te produce, si va a suplantar en qué porcentaje real a la energía que hoy se consume dentro de Itaipú, y con esos datos se hace un proyecto mucho mayor. La idea es generar esos 400 megavatios en forma solar. Claro, o sea que claro, esa es un experimento, es esto primero para verificar. En realidad es para tomar datos para que vos puedas tener un diseño mucho mejor, más eficiente. La misma cosa que vos te vayas a un vestuarista y te tomen las medidas para un traje. Bueno, genial. Y de repente te van ajustando. Acá la hombrera más alta, más corta, la manga más larga. Bueno, y después de eso, a escala mayor, una vez que se llegue a una definición absoluta, se puede generar todo un sistema de planta flotante, sistema solar de planta flotante, para que genere la energía que Paraguay necesita. ¿Es así o no? En realidad genera la energía que Itaipú necesita para disponibilizar todo eso que consume Itaipú, para el Paraguay y para el Brasil. Entonces se va a dejar de consumir internamente. Pero no me estás entendiendo. Una cosa es lo que se consume internamente. Sí. Del lado brasileño, del lado paraguayo. Genial. Nosotros pagamos de luz tanto en esta casa. Pero ¿qué pasa si el barrio entero genera su propia energía? Claro, bueno, a eso voy. A escala nacional te estoy hablando, lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, esa es... No Brasil, porque Brasil tiene más de 50 represas que ni le interesa eso. Nosotros que no tenemos nada, necesitamos tener un nuevo sistema de generación de energía. ¿Y por qué eso mismo no se emula a escala nacional? A eso voy yo. Bueno, ahí Bruno, básicamente lo que hay es... Tenemos varias herramientas. Una de ellas te había comentado que es una ley que tenemos ya vigente, que es la ley 6977 de energías renovables. Esa ley permite lo que vos estás diciendo, que es, por ejemplo, que cada persona empieza a generar en su techo energía e inyectar a la red, lo cual hace descontar en tu factura la cantidad de energía que vos generás versus la que vos consumís. Sí, yo entiendo. Entonces, a partir de ese ecosistema, va a empezar a generar un ahorro a nivel general y una energía solar que se va a poder utilizar, por ejemplo, en industrias. Porque ¿qué pasa hoy? Vos tenés un solo generador de energía, que son las hidroeléctricas, y un solo distribuidor de energía, que es la ANDE. Y ellos son los que ponen las condiciones, tanto la generación como la ANDE te ponen las condiciones a vos, que sos, por ejemplo, industrial, que querés pasar a consumir energía eléctrica en una cantidad importante, tenés que consultar con ellos y tenés que definir con ellos la potencia que podés disponer. A partir de que haya nueva generación, que es lo que vos estás diciendo, lo que va a pasar es que estos industriales van a poder disponer, van a poder pedir a la ANDE esa nueva energía va a poder ser generada por el sector privado, que es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, Eduardo Viedma, quiero explicarme bien. Poner un poco eso que estaba antes. Ahí vos tenés, en la propia zona de Itaipú, tenés esa planta solar flotante. Exacto. ¿Verdad? Que va a costar, para lo que necesita internamente Itaipú, $1 millón, para lo que es los gastos de Itaipú. Sí. Pero ¿qué pasa si haces ahí sobre el mismo Paraná, ahí a orillas para que haya vigilancia por parte de los técnicos de Itaipú, una sucesión de plantas solares flotantes? Sería muy buena idea. Y de eso estoy hablando, ídolo. No a nivel que cada uno tenga su planta ahí arriba en el techo. No te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de ese mismo lugar. Eso planteó acá el viceministro de... No sé qué. Creo que él vino acá a plantear eso que se estaba estudiando. Sí. Y con esta información viene como anillo al dedo a multiplicar y a cristalizar lo que él estaba diciendo. O sea que en vez de hacer una planta solar flotante de 1 megavatio pico en fase experimental para ver cómo funciona, cómo esto, cómo lo otro, que me parece lógico, y que va a costar $1 millón, hacer eso a escala mucho más grande para que compita
dentro del mismo espacio de Itaipú, con la propia usina paraguaya de Itaipú. Lo que para Paraguay le beneficia a Itaipú, que compita ese nuevo sistema con aguas en el Paraná, ahí cerca de Itaipú, ahí mismo, porque van a tener que empezar a competir. No sé si me estoy explicando. No, totalmente. Se va a tener que generar un sistema energético, que es lo que estamos buscando, pues. Porque después de 3 años, si se acaba Itaipú, ¿de qué vamos a vivir nosotros? No, la energía no se va a acabar, Bruno, tranquilo. No se va a acabar. La energía no. Bueno. Pero el tema es una idea... No sé si me entiendes lo que te digo. Sí. Y de hecho es... Yo te hablo del tema del consumo interno, porque el consumo interno de Itaipú es importante. Un consumo interno, un consumo que se puede liberar y se puede disponibilizar para los países, lo cual es muy interesante. Y te voy a explicar por qué, técnicamente hablando. La energía solar es una energía que vos no dispones todo el tiempo, se llama intermitente, porque solamente tenés cuando hay sol, evidentemente. Sin embargo, el agua, la energía hidroeléctrica se llama energía estable, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque el agua pasa siempre. Vos podés producir energía de noche, siempre. De día, con lluvia, sin lluvia. Genial. Entonces, lo que más se aprecia en cualquier mercado es la energía, digamos, de una fuente firme, se llama. O sea, una fuente que siempre te entrega energía. Bueno, pero lo mismo, nosotros tenemos 10 meses de sol, ídolo. Así mismo, ¿no? Yo 11 meses de sol. Mira, Bruno, me estaba hablando de lo que yo estuve peleando. Esa ley el 69-77 fue fruto de un trabajo de casi 15 años en el Parlamento para poder sacar una ley que permita eso que vos estás diciendo. Ahora, lo que estamos hablando de Itaipú es un proyecto que Itaipú debe de desarrollar y nosotros tenemos que exigir. Y Itaipú, no solamente tiene que haber, Itaipú, el problema es que tiene que haber interés del lado paraguayo y del lado brasileño. Ambos tienen que tener interés y se va a compartir la energía. Pero ¿qué pasa si Brasil no le da importancia y nosotros sí tenemos que darle importancia? No se va a poder hacer si es que no hay un acuerdo. Por eso salió este proyecto de 1 megavatio. Si no hay, porque hay un acuerdo sobre ese proyecto. Sí, yo entiendo. Entonces, esto va a permitir justamente al demostrar de que es factible hacer esta energía, va a permitir que los brasileños sean, digamos, a un proyecto muchísimo mayor, que es lo que nosotros estamos aspirando. Pero independientemente... Sí, bueno, pero ahí otra vez ellos van a tener su gran porcentaje de llevar esa energía. Exacto, lógico. Yo lo que quiero es energía para Paraguay. Entonces se tiene que producir en Paraguay, Bruno. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Y bueno, pero algún segmento del río es nuestro, ¿no te pasa? Por supuesto, pero no hace falta que sea flotante. Lo que pasa es que vos, cuando vos generás en el sector privado, o sea, lo que pasa es que para nosotros es difícil de comprender muchas veces porque nosotros vivimos en un ecosistema en el cual no existe lo que se llama mercado eléctrico. En Brasil, por ejemplo, existe lo que se llama mercado eléctrico. Vos ahí tenés generadores privados, tenés transmisores privados, tenés distribuidores privados. Acá tenemos la ANDE. Acá tenés un monopolio, ¿verdad? Es el ancla. No es un ancla, pero es el modelo que el Paraguay adoptó. Sí, con todas las letras. Es el ancla. Yo no voy a decir que sea el ancla porque en realidad la ANDE tiene toda la posibilidad de modernizarse. Por ejemplo, hay un ejemplo... ¿Por qué no se moderniza? Me consta que lo está tratando de hacer. Es muchísima la cantidad de inversión que tienen que recibir. Estamos hablando para el 2040 mínimo de 7 mil millones de dólares. Ya no vamos a estar nosotros, yo por lo menos. ¿Por qué? No, después seguí. Entonces, la UTE, que es una empresa similar a la ANDE, que también es el Estado en Uruguay, es muy eficiente. Y es la que produce, por ejemplo, una serie de cambios en el mercado eléctrico. Paraguay lo que hoy tiene es una posibilidad con esta ley de empezar a tener un mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque permite al privado generar. O sea, yo si quiero generar en el techo de mi casa o en mi supermercado o en mi centro comercial, en mi shopping, a través de esto se va a poder. Claro, yo voy a poder generar a través de la ley. La ley. La ley permite. ¿Esa ley ya está aprobada? Está aprobada, está vigente. ¿Desde cuándo está vigente? Desde este año. Inicio de este año se salió el decreto reglamentario. Entonces, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Cuando nosotros salimos y viajamos, lo que tuvimos la oportunidad de viajar, vemos en todos lados paneles solares en las casas o de repente en algunos lugares específicos, es porque es rentable económicamente, porque evidentemente generar tu propia energía hace que vos disminuya el pago al proveedor de energía. Entonces eso permite, pero esa energía se genera no es solamente para que vos ahorres en dinero, es también para que la ANDE tome esa energía y le venda a alguien que va a producir algún producto con eso y va a tener mucho mejor margen. Y el Paraguay va a empezar a generar su propia energía, que es lo que nosotros necesitamos hacer.
Está bien el modelo binacional. De hecho, podemos discutir, podemos hablar acá los tratados, podemos hacer un montón de discusión, pero siempre vamos a tener que discutir con nuestro par. Con el Paraguay, con el brasilero, con el argentino. Pero cuando tengamos nuestra propia energía, así como Acaraú. Acaraú es una represa de la Ande. Ahí podemos, si querés, poder llenar de paneles solares ahí también el flotante. Ojalá la Ande se decida hacer eso. Cosa que dudo porque no tiene fondo, ¿verdad? Pero no capaz tiene fondo. No tiene fondo para ese tipo de cosas. Pero podría hacerlo en ¿Para el qué futuro. tiene fondo, tío? Y hoy tiene fondo para transmisión y distribución de energía, que es lo que más necesita. O sea, para cables. Bueno, Para que no se corte la energía. Hay que traer aquí, y se te escapó porque no seguiste eso, querido Emanuel Torres, a este chico que tiene una empresa de fabricación de paneles solares, que es Sucolillo Mateo. Sucolillo Mateo, hace rato tenía que venir, pues yo ya pacté con él, no sé qué te pasó ahí, que le dejaste esperando. Hace rato él tenía que venir acá. Bueno, en Paraguay Sucolillo Mateo. Está claro que en Paraguay no se produce ni un panel solar. O sea, todos importamos los paneles solares. Le conozco, es Pablo Sucolillo. ¿Verdad? Sí, Pablo, claro. No, bueno, pero él instala eso. Claro, todos instalamos. Yo tengo una empresa también que instalamos. O sea, hay varias empresas en Paraguay ¿Y por qué no instalamos. se puede fabricar acá eso? Por una cuestión de mercado. Somos un mercado muy pequeño y aparte de eso no tenemos proyectos grandes. Una Y instalación, este una es un fábrica. proyecto enorme el que yo te estoy hablando. Ese sí. Claro. Ese sí. Pero te voy a dar un dato nomás. ¿Cómo En no? Brasil tiene, hoy tiene en energía solar 3 Itaipú en potencia. O sea, tiene más de 30.000 megavatios instalados en energía solar. Más de 3 Itaipú tienen en energía solar generando hoy en Brasil. ¿Cuánto se produce de paneles solares en Brasil? El 1%. La mayoría se importa de China. O sea, inclusive proyectos en Estados Unidos, proyectos en Abu Dhabi, proyectos... Lo que pasa es una cuestión Yo de te mercado. estoy hablando del funcionamiento nomás. Donde se fabrique ya es otra historia. Exacto, así mismo. Mientras sea económico, mientras sea Claro. eficiente, lo utilizamos en nuestro Hay país. que hacer que funcione un nuevo sistema de energía solar, o sea, de Absolutamente. energía. Y es a través de la energía solar lo indicado hacer. Así mismo. Bueno, es muy simple. Y tenés el agua también ahí que podés aprovechar porque el agua con el sol tiene más fuerza a través del... ¿Es así o no es así? Se conecta más. No, la ventaja que tiene el agua es que vos en el agua no tenés ninguna posibilidad, digamos, de que primero tener sombra, ¿verdad? Porque no hay ningún árbol, no hay nada cercano. Y segundo, es que el agua mantiene una cierta temperatura del aire y eso favorece al panel solar. Le hace más eficiente porque mantiene una temperatura del panel solar más baja. Y eso permite también que produzca más energía. Bueno, querido amigo Eduardo Viedma, muchísimas gracias. Tenemos ahí a Pankov, que ya está en línea hace rato, ya él estaba preparándose. Excelente. Pero ¿vamos a The Pretenders o vamos directamente con él? Como quieran. A ver, The Pretenders, aquí está. Don't Get Me Wrong.